Bueno, pues seguimos en el Unit 2, así que vamos a ello. Nadie me pregunta nunca por las fotografías que adornan el, el aula. Hola Yolanda, ¿qué tal? Bienvenida. El aula virtual de lengua y de inglés. Pero bueno, yo en mi afán este de la literatura, pues nada, que son escritores en el aula virtual de lengua, serán escritores en lengua española, en el caso de el inglés, pues escritores en lengua. Bueno, vamos entonces, Unit 2, aquí estamos. Como digo, vamos a ver la guía, ¿no?, de ejercicio, pues me voy a la segunda sección, a la del banner rosa, ¿ok? Y en este caso tenemos tres ejercicios, ¿vale? El primero es el de gramática, donde trabajamos plurales, adjetivos, demostrativos. Bueno, vamos a ver qué nos pedían aquí. El primer ejercicio es sobre los plurales y es justo como este ejercicio, no solo que hicimos aquí, sino que en el caso de que se pregunte en el examen, como se os va a preguntar en el examen, recordad. Ponemos una columna con los sustantivos en singular y delante de ese sustantivo en singular pongo a o an, ¿no? Como en el ejemplo, me ponen car, pues el singular le pongo delante, en este caso, a, porque empieza por consonante, ¿vale? Es decir, la primera parte de este ejercicio siempre es igual. Sustantivo en singular al que pongo delante a o en. Y luego ese mismo sustantivo, solo, sin ponerle nada delante, lo cambio a plural. Entonces, si yo tenía a car, en plural será cards, que este pues, es la regla normal, ¿vale? A la hora de hacer el plural, tened en cuenta, lógicamente, qué tipo de plural es, si es solamente la S, si es ES, porque termina en una de esas secuencias que vimos, si termina en consonante más Y, quito la Y y pongo IES, y también los plurales irregulares, como person, people, child, children, etcétera, que pueda haber. ¿Vale? Bueno, pues ese sería el primer ejercicio. El segundo, tenemos una serie de frases. eh, Al principio de cada frase hay un hueco y en ese hueco hay que colocar un demostrativo. O this, o that, o this, o those, ¿no? Una de esas cuatro formas que repasamos en su momento. ¿Cómo sé yo cuál tengo que poner? Bueno, pues hay que fijarse en dos cosas, dos elementos, dos detalles de información que siempre se dan. Primer detalle, el sustantivo al cual el demostrativo acompaña o al cual el demostrativo se refiere. ¿Vale? Y hay que ver si ese sustantivo es singular. Claro. En el caso del ejemplo, el sustantivo es house, que es singular. Por lo tanto, yo sé que el demostrativo, el que sea, tiene que ser singular. Y la segunda información que me hace falta y que también me dan es, oye, ese sustantivo a lo que se refiere está cerca del hablante o más alejado. En un ejercicio como este, esa información, para saberla, tengo que ir al final de la frase y mirar qué palabra escrita en mayúscula hay al final de esa. Si la palabra es here, aquí es que está cerca. Si la palabra es there, allí es que está lejos. En este caso me dice there, pues entonces es que está alejado. Por lo tanto, si tengo un nombre que es singular y que está alejado, el demostrativo será that. Yo escribo that y quedaría that house is where Johnny lives. Y así con los demás. Vamos a hacer el número uno. It's a German newspaper from Cologne. El sustantivo, newspaper, periódico, bueno, además está en singular, con el a, ok. Pues ya sé que el sustantivo del que habla ese demostrativo es singular. La posición, pues lo que hemos dicho, me voy al final de la frase, veo la palabra en mayúscula, en este caso es there también, es decir, alejado del hablante, por lo tanto también será that. That is a German newspaper. ¿Vale? Y así con los demás. Esa es la forma de saber cómo completo cada frase. Y el último ejercicio de gramática, si decidimos hacerlo, es sobre los adjetivos y es también como uno que hicimos aquí, el de ordenar frases.
¿Vale? Recuerda, yo me fijo en la frase, si es afirmativa, negativa o pregunta, ordeno la frase según esta estructura y como tendréis adjetivo, recordad, si el adjetivo y sustantivo caen juntos, primero el adjetivo y después el sustantivo. Y aquí en este ejercicio no hay que cambiar nada, pero recordad, no lleva nunca el adjetivo plural. Y también puede ser habitual que si es un adjetivo que va en una oración del verbo to be, que ese adjetivo se sitúe detrás del verbo to be, ¿no? Un poco las reglas que estuvimos viendo. Como digo, en este tipo de ejercicios de ordenar, no hay que hacerle nada a las palabras. Es decir, las palabras hay que reproducirlas tal cual están ahí, no hay que cambiar de letras ni añadir nada. No, solamente ordenarlas. Read, this is a house. Bueno, yo veo por el verbo que es una frase afirmativa. Por lo tanto, el orden yo sé que será sujeto, verbo, complemento. Siguiente paso, identifico sujeto y el verbo. Bueno, el verbo ya lo tengo, que es. El sujeto en este caso es this. This is, sujeto, verbo. Solo me quedará house y red. Como hay un adjetivo y un sustantivo, el adjetivo delante del nombre, y eso sí, el a de singular también lo pongo al principio. This is a red house. Esta es una casa roja. ¿Vale? Y así con los demás. ¿Ok? Bueno, este sería uno de los ejercicios. Volvemos al índice de la unidad 2. El siguiente ejercicio, bueno, pues no comento nada. ¿Por qué? Porque es el del vocabulario, es un, se me ha ido ahora un cuestionario, ¿vale? Es decir, este que pulsa, empiezas a responder preguntas, llegas al final y te dicen cuáles son las opciones correctas. A mí también, porque eso se corrige muy fácil. That's right. En este caso, como el vocabulario así de los objects, ¿no? Estos, digamos, palabras relacionadas con aparatos, objetos y demás, y adjetivos, ¿no? Pues adjetivos generales, adjetivos de colores, de sentimientos, etcétera, pues sobre ello va el cuestionario. Y por último, llegamos a Skills One, Reading and Writing. Es decir, aquí en las skills siempre habrá texto por ahí, entonces en este caso volvemos a unir la lectura y la escritura, ¿vale? En la misma sección. Fijaos, dice describing objects and people, describiendo personas, etc. Vale. Pues vamos a ver qué nos proponen aquí. Atención, fija lo que dice. Las actividades de esta sección solo se pueden contestar directamente en línea en el aula virtual. A partir de ahora, siempre que haya un writing, la única opción va a ser escribirlo directamente en el aula virtual, ¿vale? No haber la posibilidad de escribirlo a mano, hacerle una foto y transformarlo en PDF, no. Sino la única manera es directamente en el aula virtual, ¿vale? Ese procesador de texto bueno, eh, como hemos estado viendo adjetivos, pues lógico que me pida o me sugiera que escriba una descripción, alguna descripción, ¿vale? Vamos a ver el texto modelo y a través de ese texto modelo luego vemos, pues, digamos, qué partes tiene esa descripción. Es decir, qué información tengo que incluir cuando yo tenga que hacer la descripción. His name is James Matthews. He's a teacher at a local school in Sydney, where he also lives. He's very tall. Fijaos que esto, o sea, esto está aquí desde que ganó. O sea, desde el 16 o 17 creo que es, ¿no? Y da la casualidad que hoy, pues, coincidir, ¿no? Sabéis que hoy son las elecciones en Estados Unidos, el 5 de noviembre, y que vuelva a presentar. Bueno, a saber. So, he's a teacher at a local school in Sydney, where he also lives. He's very tall, and he's attractive too. He has got short, black hair, and his eyes are brown. I think he's about 35 years old. He likes football and action films at the same. Antes de meternos en lo que he dicho, lo de cuáles son las partes de la estructura y tal,
Si os fijáis en el texto, que alguien puede decir, "Dios, sí, sí". No, no digo que sea súper fácil, puede tener su complicación. Pero fijaos que son frase, punto, frase, punto, frase, punto, que es la estructura básica de cualquier texto. Y si a mí todavía se me da esto regular, si estoy todavía, digamos, aprendiendo cómo escribir, es el objetivo que debo de conseguir al final del curso. Escribir un texto que sea frase, punto, frase, punto, frase, punto. Ok. Bueno, pues, ¿qué escribo? ¿Qué incluyo, no? Pues, lógicamente, tengo que decir el nombre de la persona, porque vais a hacer, os voy a pedir, si hacéis el ejercicio, que le escribáis a un par de personas, ¿vale? Entonces, pues el nombre de la persona. No, si queréis describir a vosotros mismos, ¿vale? Pero como digo, dos personas. Sí, 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 puede ser perfectamente vosotros mismos si queréis. Eh, entonces, lógicamente, el nombre de quien estáis describiendo y su trabajo. El nombre, he, she, I am, y I am a o she is a, ¿vale? La profesión. Luego, ¿dónde vive? ¿Vale? He lives in o he is in. Entonces, imaginaos que, porque el verbo live es el verbo vivir, pero, pues, simplemente él está en la ciudad. He is in Argan, o he is in Morata, o he is donde sea. Una vez que ya tenemos esas tres primeras frases, esos tres primeros datos, vamos a la descripción física, a la apariencia, appearance, el que normalmente será si es alto, si es bajo, también o sea, tomando, digamos, o consultando los adjetivos que hemos visto en el vocabulario. Pues eso, si es alto, si es bajo, si es más grueso o menos grueso, etcétera. Y añadiendo luego color de pelo y ojos, como han hecho. Y fijaos, he has got short black hair, de la descripción de James Matthews, él tiene el pelo corto y negro, short, black. Podéis poner dos adjetivos, porque alguien puede decir, pero bueno, dos adjetivos pueden ir delante del sustantivo y hasta tres, cuatro, ¿vale? O sea que podéis poner color y longitud delante y el color de los ojos, ¿vale? And his eyes are brown. Y sus ojos son marrón, ¿vale? Ok. Y luego la edad, que es, ya sabéis que es el sujeto, el verbo to be y la edad. Y puede decir, él tiene 35, pues yo diría, he is 35 years old o he is 35. Cualquiera de las dos formas está bien. Ahora lo veremos en el modelo ha puesto una alternativa. Es que yo creo que él tiene, ¿vale? Por eso, pero si simplemente ponéis él es, he is 35, está bien. Y podéis cortar, es decir, finalizar la descripción ahí, con la edad. Ahora, hay alguien pues que, pues no sé, pues tiene un poquito más de nivel, conoce más vocabulario. Bueno, pues una última parte podría ser, por ejemplo, pues un dato de lo que le gusta, de sus hobbies, de si tiene una familia, de si tiene una pareja, si tiene un coche. Pero insisto, esa última parte de info. El traductor. Si tiene un traductor. Esa, esa última parte, solo yo lo recomiendo, hacedlo solamente si os sentís seguros y manejáis bien el resto del texto, habéis construido el resto del texto con seguridad. Si no, os quedáis en la edad y es suficiente. Otro ejemplo. Bueno, his name is Donald Trump. He is the president of the USA. Puedo volver a hacerlo. He works at the White House and he lives in Washington. He's tall and quite fat too. He has got blonde hair and blue eyes. I think he's about 60 years old. I don't know, ahora tiene como 74, 75. He likes hamburgers and pizza. He has got a pretty wife. Estos dos datos son ciertos, no me lo he inventado. Él en su momento asegura que siempre comía en la Casa Blanca las hamburguesas y demás, y la verdad es que la mujer, pues la verdad es que es bastante guapa, ¿no? La Melania. Bueno, pues si repasáis esto es exactamente igual, es decir, mismo tipo de orden, mismo tipo de información que incluye, o sea, datos y demás, pues el nombre, su profesión, dónde vive,
la descripción física, recordad altura, pelo, ojos y la edad. Y si queréis algún dato más, insisto, porque os sentís seguros, veis cómo lo podemos, es decir, sabéis un poco cómo redactar esos datos extra, lo añadís. Si no, esa última parte no, y acabáis en la edad. ¿Vale? Bueno, algunas cosas así de recomendaciones y consejos a la hora de escribir estos textos. Por supuesto, podéis utilizar sin ningún tipo de problema, porque además para eso están los modelos, ¿vale? Los textos modelos. Eh, Fijaos, para hablar del pelo, que si tiene un pelo largo y rubio, o corto y marrón, como sea, utilizad una frase, sujeto, verbo, complemento, donde empleéis el verbo have got, si habláis de I, we, you, they, o have got, si el sujeto es he, she o it. Eso es el verbo tener, ¿vale? Entonces yo pondría ellos tienen y luego color y longitud del pelo, ¿vale? Lo podéis poner, como habéis visto, esos dos adjetivos delante del mismo nombre. Es decir, él tiene el pelo, como digo, corto y rubio. He has got blonde, short hair. O ella tiene el pelo largo y es pelirroja o rojo, pues. She's got long red hair, ¿vale? Y a la hora de hablar de los ojos, lo que yo recomiendo, cuando digo recomiendo, no quiere decir que es lo que sea obligatorio hacerlo, pero lo que yo recomiendo especialmente si pues estamos empezando a escribir, es que hagáis una frase donde el sujeto sea eyes, his eyes, si son los de él, her eyes, si son los de ella, el verbo to be, are, porque es plural, y a continuación el color, ¿no? His eyes are blue, her eyes are brown, o lo que sea, ¿vale? Y así ya tendríais la descripción física. En la edad, yo recomiendo, como he dicho, a pesar de lo que digan los modelos, que digáis simplemente sujeto, el verbo to be y la edad, el número. La edad, recordad, yo puedo decir he is 35 years old o he is 35 y acabaré. Cualquiera de las dos formas es correcto. Pero si quisiera añadir algo, no solo con la edad, sino imaginad, me lanzo a esa información extra y quiero decir, dar una información, pero sobre la que no estoy seguro. Es eso de yo creo, me parece. Pues bien, en inglés, eso es la expresión de una opinión. La forma más sencilla de expresar una opinión es como se os dice ahí. Colocamos la estructura I think, yo creo, yo pienso, me parece, y detrás una frase completa, es decir, una frase con sujeto, verbo y complemento. Vamos a volver un momento a los textos. Esto, digamos, es hecho de que aprovechando que el piso pasa por Valladolid, aprovechando que han aparecido en estos textos modelos, pues ya comentamos, os digo, que es este I think, que va a aparecer seguramente bastante más veces durante el curso. Insisto, si yo quiero expresar una opinión, I think, me parece, creo, pienso, y después una frase con un sujeto, un verbo y un complemento, ¿no? Entonces, fijaos, en los textos, como digo, lo aplican a la edad. En el primero, I think is about 35 years old. Yo creo, me parece, y luego la frase completa. Sujeto, verbo, complemento. He is about 35 years old. Igual abajo con la de Donald Trump. I think he's about 60 years old. Me parece, creo, que él tiene 60. ¿Vale? I think y luego la frase completa. ¿Vale? Insisto, esto es si voy a expresar algún tipo de idea, de opinión, por la edad o en esa parte final. Si no voy a dar ninguna opinión en eso, no lo necesito utilizar en el ejercicio. Pero eso sí, que nos vaya sonando esa estructura del I think, I think. Sí, yo me siento todavía, digamos que estoy aprendiendo la escritura, etcétera. Recordar, la base es escribir una frase, punto. Otra frase, punto. Otra frase, punto. Otra frase, punto. Otra frase, punto. Cada frase siempre tiene que tener sujeto, verbo
y complementos, esos tres elementos. Pero yo esa fase ya la tengo superada y hay compañeros que la tendrán. Bueno, pues entonces yo recomiendo, oye, en lugar de unir todas las frases con puntos, une algunas con conectores, además sencillos, como and, que significa y, or, que significa o, y but, que significa pero. ¿Vale? Pues, si puede ser, pues mejor así. No sé, pues en el texto fijado, en el de Donald Trump, las dos primeras frases, en lugar de unirlas con puntos, las han unido con el conector and. His name is Donald Trump and he's the president of the USA. No, su nombre es Donald Trump y él es el presidente de Estados Unidos. ¿Vale? Bueno, vuelvo a decir, yo recomiendo el uso de estos conectores siempre y cuando esa primera frase de manejar bien la escritura de frases y demás la tengo superada. Si no, ya habrá tiempo. ¿Vale? Bueno, hay dos ejercicios para que os propongo si hacéis si entregáis este skills, ¿no? O sea, dos actividades si entregáis este. El primero, tenéis unas categorías de información. Pues tenéis nombre, name, trabajo, job, lugar, place, pelo, hair, los ojos, eyes, la edad, o si metéis la edad con la opinión, age. Y por último, like and hobbies, es decir, lo que me gusta, los hobbies. Pues bien, lo que se os propone es que, teniendo en cuenta esas categorías, vayáis a los dos textos del modelo y digáis para cada uno de los textos cuál es la información que va dentro de cada categoría. Por ejemplo, empezando por el primer texto, el nombre, James Matthews. Si fuera el segundo, el nombre pondría, ok. Luego, job, en el primero sería teacher, en el segundo sería president o president of the USA. Y así con los demás, ¿vale? Es decir, para que más o menos empecemos a manejar y a entender qué información es la que me pide o la que yo tengo que utilizar luego en los textos que yo haga, pues hacemos este primero. Y clasificamos la información que nos ofrece el texto primero y el segundo en cada categoría. Y el segundo ya, pues utilizando como modelo los textos que tenéis aquí. Utilizando, pues si ya digo, tenéis más nivel, etcétera, otro modelo diferente en lo que queráis. Escribir dos textos cortos. Insisto, si os guiáis por el modelo, tal cual, ¿vale? Que no son textos muy largos, son cortitos. Dos textos cortos, eh, cada texto sobre una persona, ¿vale? Puede ser familiar, puede ser un personaje inventado, puede ser vosotros mismos. Pero dos personas, dos textos, uno para cada persona, es decir, describiendo a dos personas diferentes, siguiendo la estructura, siguiendo un poco los consejos y recomendaciones que hemos dicho, ¿vale? Dos pequeños textos como esos modelos, ¿vale? Y nada, pues cuando lo hagáis y tal, añadís add submission y ahí lo podéis escribir para entregarlo directamente en el aula virtual. Hombre, lo mejor será que primero lo hagáis a mano, vais probando un borrador y luego, basado en ese borrador, eso que hagáis por vuestra cuenta, pasarlo ya, escribirlo en el procesador de texto del aula virtual. ¿Vale? Y hasta aquí, porque en esta unidad son solo tres ejercicios. Recordad, es que parece, digo que de repente alguno de vosotros se lleva la impresión de que después de hacer esta guía y demás, los ejercicios son obligatorios. No. El único ejercicio obligatorio es el de literatura. Ese no puede faltar. El resto de lengua y estos de inglés son voluntarios, optativos. Yo siempre lo recomiendo hacerlo, claro está. Pero oye, si por lo que sea, por la razón que sea, pues no puedo, pues para preguntar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, paramos la grabación.